Bueno, la decisión que trae bendición. Y acá en Mateo 6:31 lo primero que dice es que no nos afanemos, no nos afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que tenéis, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Yo creo que todos nosotros, ¿no?, anhelamos y queremos la bendición de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos ser bendecidos, ¿no?, por Dios y buscamos eso como familia, como individuos, ¿no? Entonces, aquí la palabra dice que ¿qué tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios, ¿no? Y la respuesta está en estos versículos, ¿no?, que dice que tenemos que tomar una decisión nosotros. No depende de Dios, sino depende de nosotros. Como siempre, ¿no? Él no toca las voluntades, Él no te va a obligar a nada, sino que nosotros tenemos que tomar la decisión. Si queremos ser bendecidos o no, ¿no? Nosotros tenemos la elección de elegir el camino de la vida o el camino de la muerte, el bien o el mal, ¿no? Bueno, aquí es muy claro, ¿no? Porque dice la palabra en el versículo 33, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y quiero todas esas cosas? Comer, vestir, que beberemos, cómo viviremos. Se ocupa todo Dios, dice. Todo se ocupa Dios. No te va a hacer falta nada. Pero solamente nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Nosotros, no un vecino, no el amigo, no un hermano. Nosotros, ¿no? Entonces, poner primero a Dios en nuestra vida trae bendición. Amén. Lo dice la palabra de Dios y eso tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Y vamos a, por ahí, indagar un poco más en este versículo, ¿no? Y lo primero que dice, ¿no?, o la primera palabra importante, ¿no?, que vemos en esto, dice buscar, ¿no? Entonces, buscar primero, después dice todo, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar. Y buscar, yo lo busqué en el griego y significa seteo, y la palabra buscar en el griego seteo quiere decir intensamente, ¿sí? Yo busco algo intensamente, esforzadamente, ¿no? Hasta que lo encuentre, diligentemente busco esa persona, o esa cosa, o eso que estoy tratando de obtener. Lo busco, no como el así nomás. Ah, se cayó por ahí, no tiene importancia, ¿no? Tenemos que buscar como si hubiéramos perdido un hijo. O sea, me perdí un hijo, lo voy a buscar, no lo voy a dejar, ¿no?, por ahí, ¿no? Lo voy a buscar desesperadamente, ¿no? No sé si vieron en las playas, ¿no?, cuando se pierde un niño, ves una madre o un padre que andan corriendo por todo lado y la gente aplaudiendo y no sabes para dónde va a aparecer el niño. De repente lo levantan y el padre y la madre va corriendo. De película parece, ¿no? Pero acá sucede en Argentina, en otros países no sucede, pero acá sucede, ¿sí? Los que son extranjeros y vienen acá se quedan, ¿qué está pasando? Porque hay una madre o un padre desesperado buscando a sus hijos y corren para donde sea. De esa forma nosotros tenemos que buscar por algo que nos interesa, nos vamos a esforzar y lo queremos y lo anhelamos mucho. De esa forma dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. No buscarlo. Sí, yo mañana voy a orar. Mañana voy a leer la palabra. O cuando pueda leo la palabra. Después voy a ver qué onda con Dios. Cuando tenga un tiempito, ¿no? No estoy buscando de esta forma que dice la palabra, ¿no? Intencionalmente, esforzadamente, diligentemente, ¿no? Por eso dice, buscar de esa forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, sabiendo que estamos perdiendo algo valioso, ¿sí?, la bendición de Dios. Nosotros todos queremos ser bendecidos, pero no queremos buscarla para eso. No queremos encontrarla. Que venga, decimos, ¿no? Que Dios abra los cielos y que derrame su bendición. Así generalmente no pasa, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la bendición. Nosotros tenemos que ir a donde está la bendición. Dios va a dar el camino para la bendición, pero nosotros tenemos que buscarla. Y buscarla es tener más comunión con Dios, orar, buscar la palabra, ¿sí? Y la bendición va a llegar. Amén. Esa es la primera palabra que dice en estos versículos, ¿no? Que nosotros busquemos, ¿sí?, enfocadamente, ¿sí?, algo que nosotros queremos. No es
buscar sin importancia. Vieron que ahí está el ejemplo de la mujer que se le perdieron las monedas y que hizo, encendió la luz, barrió su casa hasta que la encontró, ¿no? La mujer de las 10 dracmas, ¿no? ¿Por qué? Porque las 10 dracmas eran algo importante simbólicamente, no por el valor económico, sino porque cuando en ese tiempo se casaba uno con otro, en vez del anillo le daba las monedas. Entonces, si perdía una moneda es como si perdiste el anillo. Gente, yo vengo a la mañana de trabajar y Lili, no tengo el anillo. Primero voy a andar así, ¿no? ¿Cómo anda? Bien. Todo el día así, va a aparecer Napoleón, ¿no? Entonces, lo voy a buscar. ¿Dónde dejé el anillo? ¿Dónde lo voy a buscar hasta que lo encuentre, ¿no? No puedo dejarlo y perderlo como si nada, como no tuviera importancia, ¿no? Porque es algo significativo, algo importante, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que buscar, como que perdimos algo. La bendición nosotros no la podemos perder todos los días si no la buscamos enfocadamente, ¿sí? Determinadamente. La dirección que nosotros le damos a nuestra vida, en la decisión que tomamos cada día, podemos perder o ganar bendición. Amén. Dice en Mateo 6:21, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. También es que estamos determinados a buscar o qué es lo importante para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo importante para nosotros? Puede ser, no sé, a veces el trabajo, lo material, el dinero, sí, uno por ahí quiere un auto, otro quiere una moto, no sé, otro quiere una casa, puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero a veces no nos damos cuenta que lo más importante es buscar las cosas de Dios. Es buscar primeramente el reino de Dios. O sea, buscar las cosas celestiales, las cosas que son de Dios. Después todo lo demás va a venir. Dios va a añadir, ¿sí? Pero no tiene que ser lo más importante. Lo más importante son las cosas de Dios. Todo lo otro es secundario, es tangible. Hoy está, mañana no está. Hoy funciona, mañana se rompe. Pero las cosas de Dios perduran y para siempre. Amén. La palabra que Dios te pone en tu vida es para siempre. Dios te dice que te va a dar vida eterna y eso se cumple para tu vida de hoy y para siempre. Para cuando estés en los cielos también va a cumplirse, ¿no? Toda la palabra que Dios te dé en tu vida va a estar arraigada a tu vida siempre, no un momento. No se rompe, no caduca. La palabra de Dios no tiene fin. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios enfocadamente, determinadamente, diligentemente, forzadamente y como que si fuera apresurado encontrar las cosas de Dios. Miren cuántas veces estamos perdiendo la bendición de Dios porque no buscamos de esta forma, ¿no? Es como que nos da lo mismo. En algún momento lo va a encontrar, ¿no? Uno se olvida del celular y se vuelve a buscarlo. Imagina si pierde la bendición, ¿no? Las cosas que Dios puede hacer en su vida. Que hoy esté en una familia con salud, que esté con paz, que todas las cosas que te hacen falta no te tenés que esforzar de más, sino que Dios te va a bendecir. Dice, el pueblo de Dios estuvo en el desierto como 40 años y Dios le dio de comer. Dios hizo que toda la vestimenta perdure, que estén bien, ¿no? Entonces, eso es de Dios. Bueno, Dios puede hacer con nosotros también lo mismo. Entonces, nosotros sí, no digo que no tenemos que trabajar, que no tenemos que hacer, pero nosotros no tenemos que preocupar ni afanarnos de esas cosas, sino buscar a Dios. Amén. No estar preocupado por esas cosas. Dios se ocupa de nosotros, ¿sí? En Colosenses 3:1 Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bien claro, ¿no? Nosotros tenemos que buscar a Dios, las cosas de arriba. Y Él se va a ocupar de las nuestras, ¿sí? Si nosotros tenemos claro que Dios es el que provee, porque Él es el dueño de todo lo que está en la tierra y sobre ella, nosotros no tenemos que preocuparnos. Él se ocupa de las nuestras.
Pero si nosotros nos preocupamos por lo de la tierra, es como que estamos perdiendo el tiempo en buscar cosas que no tienen tanta importancia. Amén. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, en lo que Dios quiere mostrarnos para nuestra vida. Nosotros nos perdemos la bendición de que Dios nos muestre el camino, que Dios nos hable, porque estamos enfocados o porque estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son tan importantes, ¿no? Por ahí estamos 5 horas, no sé, en una serie, por ahí estamos perdiendo el tiempo, no sé, haciendo otra cosa y por ahí podríamos haber dedicado 10 minutos en hablar con Dios. No estoy hablando de 2 horas, 10 minutos de hablar con Dios. Yo he escuchado gente que dice, a partir del lunes voy a empezar a cambiar muchas cosas. Voy a leer un capítulo entero, voy a orar 1 hora, voy a adorar. Y después no hace nada, ¿no? Entonces, lo más importante es que lo haga en la medida. No importa cuánto tiempo y si es mucho. Lo importante es que tenga una búsqueda real para con Dios. Más vale que sean 5 minutos y no 2 horas que ya quiere terminar, que no quiere saber nada, ¿no? O que busque adoración porque lo sienta, porque lo necesita, ¿no? O que quiera hablar con Dios, ¿no? Que, bueno, lo hago por obligación. O quiera leer la palabra porque tiene que completar sí o sí hacer un capítulo por día, ¿no? Cuando uno busca de la palabra y Dios le habla, y va a querer seguir buscando, va a querer seguir aprendiendo de la palabra. Por eso está bueno que salga de nuestro corazón, ¿no? De nuestro espíritu esto. Por eso tenemos que buscar de esa forma, ¿sí? Intencionalmente. Buscar las cosas de arriba, ¿sí? Tener ese buen corazón, ¿no? La segunda palabra dice buscar, después dice primeramente, ¿sí? En Mateo, como leímos recién, 33, ¿no? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente denota que es prioridad, que tiene que ser primero, ¿no? No que yo lo tengo que buscar en algún momento, o lo voy a poner en una lista, por ahí está en el 4, en el 5 lugar, ¿no? Entonces, primeramente denota la importancia de que tiene que ser ya y primero, no tercero o cuarto. Tenemos que entender y comprender, ¿no? Que a Dios no le gusta ser el tercero o el cuarto, ¿sí? Fíjense que siempre Dios busca que nosotros lo busquemos primero a Él, no que primero caigamos en el pecado, tengamos el problema y después le pidamos a Dios, ¿no? Que nos ayude. No, pedime a mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a levantar, yo voy a ir contigo, ¿no? Nosotros lo pedimos como 911, cuando ya está de emergencia, cuando se quema todo, ahí buscamos de Dios. Pero Él quiere que nosotros buscamos primeramente, ¿no? Que sea la prioridad. Él no acepta ser el quinto, el cuarto, el sexto, ¿no? Tiene que ser central. La palabra y Dios tiene que ser lo primordial para nuestras vidas. Amén. Para tomar cualquier decisión. En Deuteronomio 6, 5, Deuteronomio 6, 5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Dice que lo primero es amarás a Dios, ¿no? No al tercero, al cuarto, no, a Dios. Siempre Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Dios siempre tiene que ser el primer lugar, ¿sí? No tenemos que buscarlo cuando nos quede mejor el tiempo, cuando nos sobre el tiempo, cuando podamos, no, tiene que ser el primero. Que bueno empezar el día y que Dios nos bendiga, que Dios nos va a acompañar, ¿no? Entonces no tiene que pasar el día que nos pase algo y pedirle ayuda a Dios. Si le entregamos el día a Dios al principio, Dios ya está con nosotros. Amén. No se trata de buscar a Dios en los problemas, sino de estar con Dios en todo momento. Amén. Y es buscar la voluntad de Dios. Si nosotros estamos primeramente con Dios, ya estamos en la voluntad de Dios, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña. Amén. Entonces significa que es urgente y es la decisión nuestra no postergar buscar a Dios, ¿sí? Primeramente, sino segunda y tercera, como si fuera una lista.
Antes de cualquier decisión, siempre consultemos a Dios. Oremos, busquemos en Dios, ¿sí? Yo creo que hablar con Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos revela, nos muestra, nos da seguridad, nos da confianza, pero si nosotros no hablamos con Dios es como que, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tanto yo sé, qué tanto yo puedo, y en algún momento vamos a fallar. Pero si nosotros estamos con Dios y Dios es el que nos dirige, de seguro que eso va a salir bien. Sea que Dios abra la puerta o cierre la puerta. Yo dije, a menos mal que no lo hice así, porque si lo hubiera hecho, no hubiera salido mal. Después me doy cuenta que fue voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Entonces siempre que nosotros tomamos una decisión, siempre es con Dios. Esto me hizo compartirles una ilustración que me llamó la atención, ¿no? Que fue un hecho real, que fue en el 2018 en California. Un bombero de apellido Doug dice que estaba patrullando un bosque durante una época de mucho calor, y mientras patrullaba dice que a lo lejos, bajo el río, cerca de las rocas, vio como un hilo de humo, muy insignificante, ¿no? Y ya estaba terminando su turno, ya se tenía que volver. Si tenía que bajar, iba a perder horas, bajar y subir. Y él dijo, no, voy a ver qué es. Entonces dice que bajó, descendió hasta llegar al lugar, y cerca del río, ahí en las rocas, había unas brasas como de carbón que alguien dejó, y hojas cerca de esas hojas. Entonces el que hizo, lo apagó, se fue y llegó tarde a su casa. Y después dio el informe, ¿no?, de lo que había sucedido, y a los 2 días, ¿sí?, le vinieron a felicitar y lo vinieron a premiar, porque si no hubiera sido que él hubiera bajado y apagado ese fuego, hubiera hecho un incendio que hubiera arrasado todo un barrio de 200 personas. Lo premiaron, ¿no?, por algo que por ahí nadie lo ve, que por ahí es insignificante. Pero ¿qué pasó con eso? Fue de gran bendición, ¿sí? Entonces a veces hacemos cosas que para la percepción nuestra y de la gente es como que no tiene mucha importancia, pero Dios ve. Si nosotros somos fieles en lo poco, Dios ve que es mucho, ¿no?, que es grande. Nosotros nos damos cuenta a veces que hacemos cosas sin pensar o sin meditarlo, pero lo hacemos, y cuando lo hacemos denota una gran bendición. Por ahí no para nosotros, sino para otros, ¿no? Entonces tenemos que saber que aún las cosas pequeñas que nosotros hagamos correctamente traen gran bendición. Amén. Entonces hacerlo correctos, ¿sí?, a veces no es fácil, a veces cuesta, a veces toma tiempo, a veces toma recursos, a veces toma mucho esfuerzo, pero sabemos que si nosotros hacemos lo correcto, Dios lo ve. Y Él dice, este es mi siervo bueno y fiel, ¿no? Entonces en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros hacemos esas cosas que parecen pequeñeces, Dios lo ve. Dice, qué bueno que este siervo, yo lo puedo poner en cosas más importantes, porque puedo hacer más cosas. Entonces las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida traen bendición. Amén. Entonces qué importante que tomemos la bendición siempre en Dios, basándonos en la palabra de Dios, de hacer el bien en tiempo y afuera de tiempo. Amén. Entonces la segunda palabra que dijimos que era, ¿sí?, primeramente, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar Dios primero. Y la palabra que le sigue, la tercera, dice el reino de Dios. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros buscamos de esa manera, ¿no?, intencionalmente, esforzadamente, diligentemente, constantemente, y primeramente las cosas de Dios. Y después, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El reino de Dios. Uno dice, ¿dónde lo busco el reino? ¿Dónde queda el reino de Dios? Dice que Jesús le decía, vayan y lleven las buenas nuevas. Y díganle así cuando las personas le atiendan. Que los bendiga, ¿no? Y que traemos el reino de Dios. Que el reino de Dios se ha acercado a sus puertas. Imagínense, estaban los 2 discípulos, ¿no? Y la gente lo vería y diría, ¿dónde está el reino de Dios? No lo vemos, no vemos soldados, no vemos banderas, no vemos elegancia, no vemos nada, eran 2 discípulos.
¿Y dónde estaba el reino de Dios? En sus corazones. El reino de Dios está en nosotros. Todos los que recibimos a Dios tenemos el reino de Dios en nosotros. Él vive en nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, el reino de Dios es reconocer que en nuestro corazón vive el Rey de Reyes. Amén. Entonces, ¿qué significa no buscar el reino de Dios en lo espiritual? Quiere decir que yo me conecto con las cosas de Dios. Yo me conecto con las cosas que son espirituales, que es lo más importante. El reino de Dios se ha acercado, nosotros acercamos al reino de Dios. Nosotros somos canal de bendición. Nosotros tenemos palabra de sanidad, palabra de vida, palabra que abre caminos. Entonces nosotros tenemos el reino de Dios. ¿Y uno cómo hace que se conecte con el reino de Dios? Yo digo que son hábitos espirituales que alimentan en nuestro reino, nuestro corazón, nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros habitualmente tenemos que buscar la palabra, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que hablar con Dios, tenemos que tener comunión. Y todo eso va a llenar más nuestro reino de Dios. Amén. Entonces, si nosotros no hacemos nada por el reino de Dios, y es como que no va a florecer cada día más, ¿no? Cuanto más oramos intencionalmente, más comunión tenemos con el Rey, más podemos hablar con Él, más fortaleza trae Dios a nuestra vida. No que muchas veces estamos como débiles, como cansados, como agotados, pero si nosotros oramos, Dios nos fortalece. Amén. Dice la palabra de Dios que dice que el que está débil diga, fuerte soy. Quiere decir que yo creo que Dios me da la fuerza. Dice que Él te renueva la fuerza como búfalo, como águila. Él te levanta. Y uno dice, pero ¿cómo si no tomé ninguna vitamina? ¿Cómo si no comí nada que me haga, que me anime de vuelta? ¿No? Porque la palabra de Dios te anima, te fortalece. ¿Cuántos lo creen? Mire, nosotros venimos recién de estar en La Ferrere haciendo un altar de oración. Me levanté hoy a las 7 de la mañana, me fui a un congreso, estuve hasta el mediodía, de ahí me fui a Moreno, de ahí volví a Celina, de ahí me fui a La Ferrere y fui y estuve en el altar de oración. Y ahí vine para acá. Yo creo que estoy más fortalecido, porque Dios nos da la fuerza. No es la fuerza física, es la fuerza espiritual. Uno puede comer muchas cosas, pero si no tiene a Dios se siente débil. Cuando tiene a Dios, es como cuando David, ¿no? Dijo, ¿quién es este incircunciso que está amedrentando a mi pueblo, al pueblo de Israel? Y David era un pequeño joven, decía, de una contextura física pequeña, ¿no? Y Goliat era gigante, pero él no tuvo temor. ¿Saben por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Yo no voy con lanza, no voy con piedra, sino con el Dios Todopoderoso, ¿no? Dice, porque cuando estuve en el campo y cuidaba las ovejas, venían osos y los mataba, porque Dios estaba conmigo. Venía un león y lo mataba, porque Dios estaba conmigo. No era porque él tenía fuerzas, porque él no tenía las fuerzas. Las fuerzas eran de Dios. Entonces, si nosotros sabemos que Dios renueva nuestra fuerza, mucho más tenemos que buscar de Dios. Amén. Porque Él va a renovarnos. Leer la palabra dice que la fe viene por el oír. Un testimonio, oír la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe. Cada vez vamos a tener más fe de que Dios va a hacer algo en nuestra vida aún mejor. Dice que cosas aún que no vimos ni oímos, vamos a vivir. Yo lo creo, pero lo creo, lo escucho y lo declaro y sigo leyendo la palabra y sigo haciendo crecer mi fe. Entonces me muevo en fe y abro camino donde no lo hay. Fíjense que cuando dice que Moisés, ¿no? Sacaba al pueblo de Dios, ¿no? De Egipto, dice que venía contra ellos el pueblo estaba atormentado y venía contra ellos todos los soldados y venía como una polvadera, ¿no? que venían con los caballos y ellos tenían miedo. Nos van a matar. ¿Nos trajiste para qué? Aquí enfrente está el Mar Rojo y allá está el ejército. Vamos a morir. Y dijo, no teman, dijo Moisés. Están firmes, que Dios se va a ocupar. Y fue Moisés y le habló a Dios. Y Dios le dijo, ¿qué me venís a decir a mí?
Hacé que el pueblo marche, que camine. Y él se quedó, ¿no? Fíjese que Moisés hablaba con Dios, tenía comunión con Dios, tenía fe, ¿sí? Pero él le dijo, quédense quietos, están firmes, quédense quietos, que Dios se va a ocupar. Y la fe detona que tenemos que movernos a las cosas que no son para que sean. Amén. Entonces él le dijo, no me preguntes a mí, marchen, decirle al pueblo que se mueva en fe, que yo voy a hacer milagros. Y así es como empezó a caminar y el mar se abrió y caminaron por lo seco, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir caminando por dificultades, por problemas, pero si nosotros vamos en fe, Dios va a abrir puertas donde no lo hay. Dios va a ayudarnos, Dios va a solventar. Dice acá que nada nos va a faltar, nada. Dice que Él se va a ocupar de todas las cosas, pero nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, o sea, buscar más de Dios, su palabra, la oración, intimidad con Dios. Amén. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, tenemos ¿qué resultados? ¿No? Dice acá, buscar primeramente los reinos de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Comeremos, beberemos, vestiremos, no nos va a faltar nada. Amén. Y dice que bueno, yo quiero hacer eso. Quiere decir que lo material no nos va a faltar tampoco, pero tenemos que llenarnos de lo espiritual. Si uno busca de lo espiritual, Dios se ocupa de lo terrenal. Amén. Cuando uno busca solamente lo material, se puede llenar de lo material y estar vacío espiritualmente. Por ahí lo logre, le va a costar mucho esfuerzo, se va a desgastar. Pero si busca lo espiritual, no solamente va a estar lleno espiritualmente, sino también terrenalmente. Amén. Y qué mejor que buscar lo espiritual, lo que Dios te usa, y va a ser de bendición. Porque cuanto más buscas de Dios, más das de Dios. Amén. Porque si uno recibe, es para dar, no para quedarse. Todo lo que Dios te da es para dar. Y cuanto más das, más recibís. No es como las cosas terrenales, que uno da y se me acabó. No, Dios te da más. El maná del cielo, todos los días llovía maná del cielo. No se tenían que guardar para el otro día, porque al otro día también había. Dios no te va a dejar o te va a hacer pasar una dificultad. Dios te va a sostener. Dios te va a brindar. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar más de Dios. En Filipenses 4:19 Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dice suplirá un poco? ¿Algo? A veces no, dice todo lo que te falte te va a suplir. Todo, conforme a la riqueza de Dios. Dios tiene riqueza infinita. Entonces Él te puede dar todo. Solamente tienes que buscar de Él. Amén. Y hacer las cosas como tienen que ser, porque si no, yo busco la palabra de Dios y oro a Dios, le obedezco a Dios. No tomo las decisiones por mí y para el beneficio mío. Si yo hago eso, estoy desobedeciendo a Dios y la desobediencia no trae bendición, acarrea maldición, ¿no? Pero si yo obedezco, aunque a mí no me beneficie, traigo bendición. Como conté este guardabosque que bajó 2 horas y subió 2 horas y llegó tarde, pero trajo bendición, ¿no? Yo me acuerdo una vez trabajando en una multinacional, por una licitación que iba a salir y yo estaba responsable, viene uno de los que iba a participar y me ofrece un dinero para que él salga ganador. ¿Sí? Como si fuera ahora, no sé, 50 millones de pesos. Así literalmente, ¿no? Dice, te los doy hoy. Y yo le dije, no, porque eso no es correcto. No es. Yo sabía que no era de Dios. Si bien me iba a hacer bien, si bien era algo que te iba a servir, pero no era de Dios. Era algo corrupto, ¿no? Hacer que alguien obtenga algo por dinero, ¿no? Y dije, no, pero bueno, así funciona el mundo, decían, ¿no? Muchos. Pero yo no funciono como el mundo funciona, sino como funciona el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y Él después se ocupa de mis cosas. Entonces yo no lo hice, ¿no? Y después Dios
aún me dio más. Dios me premió aún más. Porque así fui creciendo en el trabajo y fui subiendo de nivel porque tenían confianza en mí, ¿no? Porque vieron que no era una persona que se dejaba, ¿sí?, corromper por una cosa o por otra. Entonces a veces nosotros en cosas pequeñas nos corrompemos, decimos lo hago porque esto me beneficia en el momento, pero tu vida, tu corazón, tu comunión con Dios se rompió. Y eso es lo más importante, eso no tiene precio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios primeramente y al reino de Dios y su justicia, y Dios se ocupa de todo lo nuestro. No te va a faltar de beber, no te falta de comer, no te va a faltar nada, porque Dios sabe qué necesidades tenés. Lo dice la palabra y nosotros tenemos que creerlo. Y en fe vamos a ser más que victoriosos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos